Para el año 2018, aproximadamente el 90% de la población mundial obtuvo acceso a por lo menos una red eléctrica. Además, invenciones como celulares, autos, redes sociales o casi cualquier cosa de tu entorno, construido o diseñado por el humano, se da gracias a una reacción en cadena iniciada por el gran descubrimiento de la conversión de la electricidad en magnetismo, ya que posteriormente y después de 12 años de investigación, se logra conseguir explicar y demostrar la conversión del magnetismo en electricidad, lo que es en esencia la base de nuestra actual civilización eléctrica. De allí subyace el título del presente proyecto: Convirtamos el magnetismo en movimiento. Este título nace a partir del conocimiento de que básicamente la electricidad es el flujo o movimiento de electrones. Nuestros nombres son Dylan Quintanilla Rosso, Karen Contreras y su servidor Joan Gómez. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Entonces digamos que el campo magnético es una cantidad, digámoslo que vectorial, por ende encontramos dos aspectos para medir su intensidad y su dirección. Entonces la dirección la podemos medir fácilmente con una brújula. Y la intensidad la podemos medir con un magnetómetro. La ley de Lenz lleva como nombre en honor a Heinrich Lenz, que fue quien descubrió lo siguiente. Entonces, la ley dice que la corriente que genera la fuerza electromotriz inducida pues se le opondrá al cambio de flujo magnético. Es decir, la corriente generada por un cambio de flujo magnético contrarrestará el cambio de flujo. Otro tema que se ha involucrado para el presente proyecto son las corrientes de Foucault. Estas corrientes son corrientes inducidas en un medio conductor como este, o este, o este. Todo esto en presencia de un flujo de campo magnético variable con el tiempo. A través de estudios y experimentos, Michael Faraday en 1831 descubrió la inducción electromagnética y afirma que si el flujo magnético que atraviesa la superficie del circuito varía, se induce una fuerza electromotriz que es igual en magnitud a la variación por unidad del tiempo del flujo magnético. Ok, como objetivo general tenemos explicar el campo magnético a través de un experimento electromagnético en el cual se logran evidenciar conceptos tales como la inducción electromagnética, la ley de Faraday, la ley de Lenz, corrientes de Foucault. Tenemos dos objetivos específicos. El primero, analizar de qué manera influyen las leyes Lenz y Faraday en el campo magnético. Y como segundo tenemos identificar cómo aplica las corrientes de Foucault en el experimento y en qué influye la inducción magnética para comprender los campos magnéticos a través del experimento electromagnético a realizar. El motivo por el cual se escogió el tema principal del proyecto, que se va a presentar a continuación, es por el interés que genera la historia que hay detrás del descubrimiento de la inducción electromagnética, o sea, el tema principal. Nosotros utilizamos una didáctica guiada, ya que los conocimientos fueron brindados y apoyados durante la clase de la profesora Yomar Sierra, además de algunos recursos digitales. Los materiales que se utilizaron para el experimento que se va a ver a continuación son un vaso de papel aluminio, una bandeja con agua, un hilo, 2 imanes, todo ello en función de demostrar el tema principal del presente proyecto, que es la inducción electromagnética. Buen día, en el siguiente experimento mostrado en el video vamos a observar cómo el vaso empieza a girar a la dirección donde gira el imán. ¿Por qué? Aquí se ven reflejadas tres aspectos, que son los siguientes: la inducción electromagnética, la ley de Faraday y la ley de Lenz. Aquí podemos ver reflejada la inducción electromagnética, ya que este es el fenómeno por el cual se logra producir una FEM, fuerza electromotriz, al hacer variar un campo magnético por el seno de un cuerpo, generalmente un conductor eléctrico. En este caso, el conductor eléctrico sería el aluminio. Buen día, mi nombre es Dylan Quintanilla y les voy a explicar sobre la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es utilizada principalmente en generadores y en motores eléctricos.
La inducción electromagnética explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y, a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. La inducción se produce cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio. Cuando dicho cuerpo es conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831, quien lo expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. Esto se da en la ley de Faraday. Por otro lado, Heinrich Lenz comprobó que la corriente debida a la fuerza electromotriz inducida se opone al cambio de flujo magnético, de forma tal que la corriente tiende a mantener el flujo. Esto es válido tanto para el caso en que la intensidad del flujo varíe o que el cuerpo conductor se mueva respecto del flujo de la corriente. Es evidente que en el presente experimento se observa cómo actúa la ley de Faraday, ya que se observa cómo genera un campo magnético alrededor del vaso, y posteriormente, aunque casi al mismo tiempo, este cambia, generando así una fuerza electromotriz, o también FEM, como se encuentra en los libros. Como esto sucede en un material conductor de electricidad, es decir, papel aluminio, en el que está forrado el vaso, estamos generando una corriente eléctrica dentro del vaso del material anteriormente mencionado. Lo que nos lleva al siguiente tema de interés, que son las corrientes de Foucault. Como se mencionó anteriormente, estas son llamadas así en honor al que las descubrió, a la persona que las descubrió. Y en realidad estas son pequeñas pistas circulares o caminos cargados de electricidad, que son las encargadas formalmente en este experimento de construir el campo magnético que está en objeto de estudio. En el experimento que realizamos podemos encontrar conceptos tales como el campo magnético, que digamos que es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Digamos que es como una cantidad vectorial, entonces podemos encontrar varios aspectos para medir tanto su intensidad como su dirección. Entonces digamos que la podemos medir fácilmente, digamos la dirección con una brújula y la intensidad con un magnetómetro. Y también interviene la ley de Lenz, que básicamente la corriente que genera la fuerza electromagnética inducida se opondrá al cambio de flujo magnético. Es decir, la corriente generada por un cambio de flujo magnético va a contrarrestar este flujo. La ley de Lenz nos dice que el campo magnético que se generó por la corriente inducida se opone a su vez al campo magnético que lo genera. Entonces, en el experimento tenemos dos campos magnéticos. Uno, que son los imanes, que varían el espacio cuando gira. Tenemos el otro, que es producido por las corrientes de Foucault. Las corrientes de Foucault es, digamos, cuando se produce la inducción electromagnética dentro del conductor eléctrico. Entonces se va a crear una serie de circuitos donde circula una corriente, digamos que cíclicamente. Entonces estas corrientes de Foucault, digamos que también son conocidas como corrientes de Eddy, y estas pues digamos que son las principales causas de las pérdidas de eficiencia en transformadores eléctricos. Entonces eso generará su propio campo magnético en el vaso. Entonces digamos que esos dos campos magnéticos, el de la corriente y el del imán, son los que interactúan y hace que el vaso se mueva. Digamos que un dato curioso es que el imán y el aluminio no se atraen, puesto que pues el aluminio no es un material ferromagnético.
Bueno, a conclusión tenemos que se abordaron diferentes conceptos como la inducción electromagnética, la ley de Faraday, la ley de Lenz, corrientes de Foucault, entre otras, por medio de las cuales se permitió la realización del experimento y el análisis del mismo. A partir del experimento realizado se deja en clara evidencia cómo actúan las leyes Lenz y Faraday, demostrando así pues que dichas leyes van más allá digamos que de una simple teoría y llegan a interactuar en el mundo físico en el que vivimos. Entonces, cuando un campo magnético varía en el espacio, genera una FM, que es una fuerza electromotriz. Cuando eso ocurre dentro de un conductor, en este caso el conductor sería el vaso de aluminio, se genera una corriente dentro del vaso y pues a su vez digamos que también se le conoce como corrientes de Foucault. Entonces digamos que se forman pequeños circuitos donde la corriente circula. Entonces al circular esta corriente, entonces se hace generar un campo magnético. Al ser generado por esa corriente inducida, se opone a su vez al campo que lo genera. Y por último presentamos las referencias más importantes que utilizamos para realizar el presente proyecto. Muchas gracias por su atención.